En los últimos años, las pirámides de Giza, una de las maravillas más enigmáticas de la antigüedad, han sido el centro de nuevos e intrigantes estudios. Sondeos recientes han revelado algo que hasta entonces parecía impensable: la posible existencia de una construcción secreta en el subsuelo de la Gran Pirámide. ¿Qué sería esta estructura oculta, enterrada bajo toneladas de piedra, y qué misterios podría esconder? ¿Sería un mero vestigio de las antiguas civilizaciones que habitaron Egipto? ¿O podría haber algo más profundo, algo relacionado con los eventos que marcaron el inicio de la historia de la humanidad? Algunas teorías sugieren que estos nuevos hallazgos pueden tener conexiones sorprendentes con relatos antiguos, incluidos aquellos presentes en las escrituras bíblicas. La pregunta que se plantea ahora es: ¿qué nos pueden revelar estos descubrimientos en las pirámides de Giza sobre lo que realmente sucedió en los albores de la humanidad? ¿Estarán los ecos de las civilizaciones antiguas, e incluso el conocimiento perdido de figuras como los Nefilim o incluso José de Egipto, presentes en estos vestigios arqueológicos? ¿Qué será lo que las pirámides tienen que decirnos? Y estaremos al borde de revelar algo que podría cambiar la comprensión de la historia e incluso de la fe. A continuación, descubrirás lo que estos hallazgos pueden significar, explorando las posibles conexiones entre los eventos más recientes y las narrativas bíblicas. En los primeros años después del diluvio, cuando los hijos de Noé y sus familias se dispersaban por la tierra, las huellas de un conocimiento ancestral ya comenzaban a desaparecer. Pocos sabían cómo, pero en varias partes del mundo comenzaron a erigirse estructuras gigantescas, extendiéndose por tierras distantes unas de otras. Egipto, con sus vastas tierras de arena y ríos imponentes, y las tierras de ultramar en América, presentaron las primeras evidencias de estas construcciones monumentales. A pesar de sus orígenes misteriosos, estas pirámides parecen compartir algo que desafía la comprensión humana, como si el secreto de su construcción hubiera sido transmitido por una fuerza desconocida, preservada a lo largo de los tiempos, pero oculta de las generaciones que siguieron. Era como si la memoria de la humanidad hubiera sido borrada, pero las piedras seguían contando una historia que pocos comprendían. Las grandes pirámides no eran solo monumentos de piedra, eran quizás testimonios de un saber perdido que había sido compartido por aquellos que caminaron por la tierra antes del diluvio. Nadie sabía con certeza quiénes eran los que las erigieron, pero las escrituras hablaban de los Nefilim, seres poderosos que, según las tradiciones, tenían un conocimiento extraordinario y una fuerza sobrehumana. Ellos serían los responsables en muchos relatos de la construcción de estructuras que más tarde se convertirían en símbolos perdidos de una civilización que ya no existiría, pero cuyos ecos resonarían a través de los siglos. La destrucción causada por el diluvio llevó la mayoría de estas revelaciones a las profundidades del olvido, pero el legado de sus construcciones aún era visible, seguía allí, como un faro silencioso de la historia perdida. Cuando la confusión de lenguas en Babel dispersó las naciones, los fragmentos de ese conocimiento ancestral fueron dispersados por todo el mundo. Lo que antes había sido una sola cultura, con un entendimiento profundo de la tierra, el cielo y los misterios de la creación, ahora se encontraba dividida. Las pirámides entonces surgen como un testimonio de esta dispersión. El conocimiento y las técnicas para construir estas grandes estructuras fueron llevados por pueblos distintos a diferentes regiones, pero el formato y la proporción de las pirámides parecían extrañamente familiares, como si todas las civilizaciones de alguna manera estuvieran intentando reproducir un mismo ideal, un símbolo perdido de su origen común. El misterio de cómo estas construcciones se dispersaron tan ampliamente y con una semejanza tan destacada parecía señalar algo mucho más profundo, algo que había sido compartido en un tiempo mucho anterior a la historia registrada. Con el paso de los siglos, los egipcios, ya viviendo en una era de civilización establecida, comenzaron a erigir las pirámides que aún hoy dominan el desierto. Estas estructuras no eran solo tumbas, como se había creído durante muchos años, sino también símbolos de un conocimiento que trascendió las generaciones. Algunos historiadores creen que cuando José se convirtió en gobernante
gobernador de Egipto, él pudo haber tenido un papel fundamental en reorganizar la economía egipcia y posiblemente en las prácticas relacionadas con el almacenamiento de grano durante los años de hambre. ¿Sería posible que el propio José hubiera comprendido los principios secretos de construcción que habían sido transmitidos por generaciones antes que él? Algunos relatos sugieren que, al interpretar los sueños del faraón, él podría haber accedido a conocimientos perdidos y aplicado ese saber en las obras que garantizaron la supervivencia de Egipto. Pero ¿cómo supo él de estos secretos? ¿Quién le habría enseñado las artes de una arquitectura que parecía más relacionada con lo sobrenatural que con la práctica humana común? Mientras Egipto prosperaba bajo el liderazgo de José, las grandes pirámides seguían erigiéndose como testigos silenciosos de un pasado distante. Sin embargo, a medida que los siglos avanzaban, la verdad que estas monumentales estructuras representaban comenzaba a distorsionarse. El símbolo de la pirámide, que originalmente podría haber sido una expresión de reverencia a un Dios único, acabó siendo corrompido por las prácticas de adoración pagana. El enfoque, que tal vez algún día fue en la conexión con el Creador, se transformó en un culto a dioses y fuerzas naturales. Los propios egipcios, al igual que los pueblos de las Américas y otras partes del mundo, comenzaron a asociar estos imponentes monumentos con sus creencias politeístas. La pirámide, que alguna vez apuntaba al cielo, ahora reflejaba la elevación de los reyes y los sacerdotes, distorsionando el significado que, si de hecho existió, habría sido una manifestación de algo más puro, más elevado. Esa transición del monoteísmo al politeísmo en las antiguas civilizaciones no fue solo un cambio religioso, sino también cultural. Con el tiempo, los alineamientos de las pirámides y sus intrincados cálculos matemáticos, que antes podrían haber llevado significados espirituales, pasaron a ser vistos solo como expresiones de poder y control. Pero curiosamente, aún permanecía en muchos de estos monumentos una precisión impresionante en su construcción y en los alineamientos astronómicos. En algunos casos, los estudiosos modernos comenzaron a notar que estas construcciones parecían estar marcadas por un código matemático o incluso un patrón de predicciones astronómicas que podría, tal vez, señalar eventos futuros, momentos cruciales de la historia humana. La idea de que estas pirámides guardaban en su interior algún tipo de mensaje, un secreto profundo sobre el fin de los tiempos o sobre el destino de la humanidad, comenzó a ganar fuerza. Los alineamientos exactos, la simetría de las construcciones y los cálculos astronómicos desafiaban la explicación común, dejando la sensación de que había algo más en juego que meros logros humanos. La precisión de esos alineamientos no era meramente un detalle técnico, sino una evidencia de que aquellos que erigieron estas pirámides poseían un entendimiento profundo del cosmos y del tiempo. Algunas teorías sugieren que estos monumentos fueron diseñados no solo para marcar el pasado o homenajear a los gobernantes, sino también para registrar eventos futuros, eventos que podrían haber sido previstos a partir del conocimiento celestial. Algunos estudiosos apuntan a la posibilidad de que las matemáticas ocultas en las pirámides contengan pistas sobre el futuro de la humanidad, especialmente cuando se observa el alineamiento de las estrellas y planetas en los momentos de su construcción. El hecho de que tales estructuras hayan sido erigidas con tal precisión en lugares específicos y en ciertos períodos históricos hace que muchos se pregunten si ese conocimiento no habría sido legado por aquellos que, antes del diluvio, poseían una visión diferente del mundo, una visión que trascendió los límites de la comprensión humana de la época. La conexión entre las pirámides y los eventos apocalípticos, como se describe en el libro del Apocalipsis, comienza a convertirse en una línea de investigación más evidente para aquellos que estudian el simbolismo y los alineamientos de las grandes construcciones. El formato de la pirámide, que simboliza ascensión y trascendencia, y los patrones
patrones matemáticos que siguen ciertos ciclos astronómicos parecen estar conectados con predicciones sobre los tiempos futuros. Un futuro que en muchos aspectos podría involucrar una renovación o destrucción del orden establecido. Algunos estudiosos, al analizar los números y las proporciones en las pirámides, han identificado una secuencia que parece corresponder a eventos clave de la historia humana, quizás como advertencias codificadas o recordatorios de los ciclos de destrucción y renovación que la humanidad enfrentaría. Estos alineamientos podrían haber sido una forma de los antiguos pueblos dejar un legado, una advertencia sobre los peligros que la humanidad enfrentarían al alejarse de la verdad y la sabiduría que una vez dominaron. Lo que, sin embargo, hace que el misterio sea aún más profundo es la sensación de que estos monumentos tan grandiosos e imponentes fueron abandonados sin una explicación clara. ¿Qué ocurrió con el conocimiento que representaban? ¿Por qué, después de siglos de grandeza, las pirámides y sus significados comenzaron a ser olvidados? Los pueblos que continuaron viviendo en las tierras alrededor de estas enormes construcciones, como los egipcios, los mayas, los incas y otros, ya no eran los mismos. Sus creencias habían cambiado, sus objetivos transformados. Lo que una vez fue un mensaje directo para el Creador y para la preservación del conocimiento divino, se había convertido en solo una sombra de su antigua majestuosidad. A lo largo de las generaciones, el poder y la sabiduría de los antiguos dieron paso a la idolatría y la superstición, y los monumentos que habían sido levantados como testimonios de la verdad comenzaron a ser utilizados para fines mundanos. El misterio de las pirámides entonces se profundizaba, no solo por la inmensidad de sus piedras, sino por la creciente incomprensión de su verdadero propósito. Con el tiempo, las pirámides continuaron desafiando la comprensión humana, tanto de manera física como espiritual. Aquellos que vinieron después, incluidos los estudiosos y arqueólogos de los tiempos modernos, intentaron descifrar los secretos ocultos en sus paredes, pero, a pesar de todos los esfuerzos, las respuestas eran evasivas. Algunas respuestas, tal vez, ya se habían perdido para siempre en las páginas de la historia, llevadas por el viento y las arenas del tiempo. Con cada nuevo descubrimiento surgían más preguntas, y cada intento de comprender su significado parecía llevar a más enigmas. En una época en que el mundo parecía estar lleno de explicaciones y certezas, las pirámides permanecían como un recordatorio inmutable de que había algo más allá del alcance de la razón humana, algo que trascendía las fronteras de la historia y de la propia experiencia humana. La duda, entonces, perdura. ¿Qué realmente unió a las civilizaciones antiguas en la construcción de estas monumentales pirámides? ¿Serían ellas un reflejo del conocimiento de gigantes olvidados, heredado y transmitido por las generaciones siguientes? ¿O sería un recuerdo distante de la sabiduría de una era anterior al diluvio, preservada a través de la dispersión de las naciones después de la confusión de lenguas en Babel? Tal vez las pirámides sean solo un eco de una verdad mayor, un legado dejado atrás por hombres como José, que al interpretar los sueños del faraón accedió a una sabiduría más profunda de lo que jamás podríamos imaginar. Lo que es cierto es que, mientras estas estructuras permanecen en pie, sus orígenes y su propósito siguen siendo un misterio, esperando el día en que tal vez sus mensajes sean finalmente revelados. A medida que las sondas continúan excavando las profundidades del subsuelo de la Gran Pirámide de Giza, los descubrimientos adquieren una magnitud que desafía la comprensión humana. Lo que antes parecía ser una simple estructura monolítica de piedras, ahora se revela como algo mucho más complejo y misterioso. ¿Sería posible que, en las profundidades de esta pirámide, se esconda una ciudad perdida construida por los antiguos dioses? ¿O tal vez un portal que conecta todas las pirámides esparcidas por el mundo, formando una red secreta y ancestral de sabiduría y poder? Desde las majestuosas pirámides de Giza, en Egipto, hasta las impresionantes pirámides de Teotihuacán, en México, las misteriosas pirámides de Chichén Itzá, también en América Central, y las pirámides de Xi'an, en China, el planeta parece haber sido marcado por estos monumentos imponentes, cuyas orígenes y significados aún están
lejos de ser completamente comprendidos. Comparten características similares, alineamientos astronómicos precisos, proporciones matemáticas enigmáticas y una aura de misterio que desafía las explicaciones convencionales. ¿Podrían estas pirámides ser más que meras construcciones levantadas por antiguos pueblos? ¿Estarían interconectadas por un propósito más profundo? Tal vez una red que conecta diferentes partes del mundo y mantiene el conocimiento perdido de una era distante. O quizás estos descubrimientos recientes no estarían revelando la entrada a un nuevo mundo, un dominio oculto, esperando ser desvelado. ¿Qué se esconde bajo estas pirámides y qué más tienen por mostrarnos las ondas? El futuro podrá, al fin, traer respuestas a estos misterios, o la verdad seguirá oculta, esperando el momento adecuado para ser revelada. Entonces, ¿qué opinas de estos intrigantes descubrimientos en las pirámides? ¿Crees que estamos cerca de revelar un secreto ancestral que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la historia? Deja tu opinión en los comentarios abajo. Queremos saberlo. ¿Tú qué piensas? No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido de Virtud en Verso. Mantente atento, tenemos muchos más misterios y revelaciones por aquí. Hasta el próximo video.